más información para que continuemos con esta cobertura. Déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, y el terror de la fachiza, en donde deja a la víbora chillando continuamente con sus hilos en X, antes Twitter. Querido Ricardo, yo creo que, digo, muchos me van a decir, güey, ya está trillado, pero donde diga cinismo en algún diccionario, que pongan una foto de Felipe Calderón, ¿no? Y en donde diga culebra, que pongan a Ciro Gómez Leiva. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Saludos recibidos y plenamente correspondidos, mi querido Vicente, público memorioso. Estoy escuchando, ayer lo había leído y he estado siempre escuchando, lamentablemente, pues es el trabajo del reportero, del periodista, a Felipe Calderón, a este hipócrita, a este sujeto que lleva una doble vida. Ayer el juez Cougan le dijo a Genaro García Luna, tipo que se va a aventar 38 años a la sombra, como decimos aquí en mi barrio, pero decía que llevaba una doble vida. Entonces yo me acordé de Jean-Claude Roman. No lo va a conocer Ciro, no lo va a conocer Calderón, porque pues son unos analfabetas funcionales. Es un personaje de una novela de Manuel Carrere, un gran escritor francés, y se llama El Adversario, y es precisamente sobre un personaje que crea una doble vida, un personaje completamente pernicioso. Pudiera parecer sacado de la literatura, pero no. Es un gran reportaje, al mismo tiempo que utiliza elementos literarios, utiliza la realidad. Es un gran reportaje, se lo recomiendo al público que nos ve y que nos escucha. Se llama El Adversario. Y precisamente estaba yo pensando en El Adversario hoy en la mañana, cuando le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su opinión de Felipe Calderón, este descarado que usted acaba de escuchar, que pues ha estado muy activo en su red social de X, y le preguntan a la doctora Sheinbaum cuál es la opinión. Me llaman tres palabras la atención de lo que dijo la doctora Sheinbaum. Tres palabras que pronunció la primera mandataria: hipocresía, corrupción y política. Y me parece que muy bien dices, si buscamos la imagen de un hipócrita, y yo agregaré de un corrupto, sería precisamente la de Calderón. Ahí la imagen sería la de este señor borracho e incontinente, de palabra fácil, pero estúpida. Y es que la hipocresía, la corrupción y la política, desafortunadamente, Vicente, son tres elementos que, aunque existen de manera independiente, muy frecuentemente se entrelazan en un ciclo vicioso que socava los cimientos de la sociedad y la credibilidad de las personas, y lamentablemente suelen estar muy presentes en la política, sobre todo entre los políticos de la derecha, entre los políticos de lo que ha sido denominado el PRIAN, y que Felipe Calderón forma y ha formado parte de esas huestes. La hipocresía se manifiesta en el ámbito político cuando este tipo de lidercillos y representantes de pacotilla actúan en contradicción con los principios y valores que predican. Y uno de los personajes más corruptos de los últimos tiempos, no se puede negar, es precisamente Felipe Calderón. Felipe Calderón, que llegó a la presidencia de la República, no se nos olvide en ningún momento, de manera fraudulenta, y ha ayudado y socorrido y respaldado por un instituto electoral idéntico a él, es decir, hipócrita y corrupto. Y en la derecha, donde entienden perfectamente este fenómeno, porque a lo mejor se puede pensar que no lo entienden, que no lo comprenden. No, sí lo entienden, y lo entienden muy bien, pero han querido cerrar los ojos. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum llama a la reflexión, dice, yo llamo a la reflexión, y le llama al pueblo de México, pero también a los comentócratas a pensar. Yo estoy de acuerdo, Vicente, pero hay que reflexionar profundamente, no andarnos por las ramas, no somos changos, no andarnos por la superficie, hay que andar en las honduras, hay que reflexionar hondamente sobre la corrupción y la hipocresía
en la política y en la política mexicana, particularmente entre los políticos de la derecha, entre estos soquetes que van ahí a este tipo de espacios como el de Ciro Gómez Leiva y dicen cualquier cantidad de tonterías en una ráfaga incontinente de estulticias y de estupideces, porque estos personajes hipócritas y corruptos prometen durante su campaña, durante su gestión, transparencia, justicia, cualquier cantidad de tópicos, pero no los tienen. Hay un vacío moral y eso deslegitima su autoridad. Es lo que ha pasado precisamente con Calderón, un vacío moral siempre desde que usurpó la presidencia, que lo colocó por los suelos, nunca tuvo autoridad política, nunca tuvo autoridad moral, y si no sabía que su superpolicía, Genaro García Luna, ya condenado a 38 años de prisión, es porque era un estúpido, un borracho, y bueno, dice no haberse enterado nada de lo que sucede a su alrededor. Pues había que decírselo, porque tenía que saberlo, no solamente por sentido común, sino porque esa era su tarea, saber y estar al pendiente de su gabinete, de los funcionarios que estaban trabajando para bien, en teoría, de la población. Entonces esto los hace hipócritas y eso ha generado esta apatía que hoy se está combatiendo en el sexenio pasado con López Obrador y en este sexenio recién nacido. Se está combatiendo esa apatía que había en el pueblo de México. ¿Por qué? Porque estaba erosionada la confianza en las instituciones que estaban encabezadas por personajes como Genaro García Luna y nada más ni nada menos que por ese usurpador. Llegan a la cúspide del poder y eligen actuar en beneficio propio en lugar de actuar para el bien del pueblo, para el bien común. Y entonces, ¿qué propicia esto? Se abre una puerta a prácticas corruptas. Y eso es precisamente lo que sucede con el superpolicía de Felipe Calderón, la corrupción dentro del trabajo que supuestamente realizó. Ahí tomó muchísimas formas: sobornos, malversación de fondos, favoritismo, encubrimiento, narcotráfico, y estos sujetos lo sabían los comentócratas también, pero aunque no le cuadre a personajes como Leo Zuckerman, lo sabían, lo solaparon, no les importó, entendían perfectamente que este tipo de comportamiento no solo perjudicaría a ellos, a esos personajes, sino también a las instituciones que habían sido encomendadas o entregadas en sus garras, que estaban haciéndose los socarrones, que las cosas estaban ocurriendo y ellos no se daban cuenta. Sí se daban cuenta. Pamplinas, Felipe Calderón lo sabía y decidió perpetuar la desigualdad social y económica. Lo aceptaron. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda al pueblo de México. Desafortunadamente, Vicente, eso ha sido moneda de uso corriente en la derecha, la hipocresía y la corrupción alimenta un voraz ciclo de traiciones. Lamentablemente, en este país y en muchos otros también, porque no es exclusivo, los políticos corruptos suelen tratar de justificar sus acciones con discursos moralistas, hipócritas desde luego, que ocultan esta verdadera naturaleza. Y aquí en México, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de este país, ya hemos recibido lecciones muy fuertes sobre ese tema y no puede volver a suceder, porque la fétida combinación de la hipocresía y la corrupción en la política ya ha tenido consecuencias devastadoras para nuestra sociedad. Ahora bien, no se trata, Vicente, solamente de detectar la enfermedad, también hay que ofrecer el remedio y, si es posible, la cura. Y yo tengo para mí la certeza de que para romper ese ciclo pernicioso es esencial seguir fomentando la participación del pueblo de México. ¿A qué me refiero? A una cultura política basada en la transparencia, en la rendición de cuentas, y aquí forma parte fundamental la educación incluso no solamente escolar, sino la educación familiar, la educación cívica. ¿Por qué? Porque al empoderar a los ciudadanos y a las ciudadanas con conocimientos sólidos sobre sus derechos y sus deberes, pues ahí vamos a promover una mayor participación
y una participación activa en el proceso democrático que está viviendo este país, y eso es justamente lo que no quiere Ciro, lo que teme la derecha, un pueblo politizado que piensa y reflexiona primero de manera individual y ulteriormente de manera colectiva. Y yo diría, en ese sentido, Vicente, que en este sexenio, el que encabeza Claudia Sheinbaum, las reformas políticas encaminadas a promover mecanismos efectivos para denunciar y castigar actos corruptos tienen que ser pasos necesarios si lo que queremos es caminar hacia una política más ética y más responsable. ¿Me permites, mi querido Ricardo Sevilla, para seguir en esta oportunidad reflexionando, desmenuzando, luego de la sentencia de más de 38 años de cárcel contra Genaro García Luna? Ya le proyectamos lo que dijo Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, exigiéndole a Felipe Calderón que dé respuestas. ¿Qué dijo el Cerillo? Riquín Canallín, Ricardo Anaya, el senador del PAN, Ricardo Anaya, así lo dijo. Bueno, primero creo que no es buena costumbre ignorar al elefante en medio de la sala. Yo nunca voy a defender lo indefendible y estoy en una posición en la que sostengo que sí es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo la pague. Bolas. Pero si Ricardo Anaya dice, ¿saben qué? A mí no me... Ya suficiente traigo encima para que aparte me cuelguen a García Luna. La que salió a defender a García Luna, aunque diga lo contrario, fue Lili Téllez. La senadora del PAN, Lili Téllez, aprovechó para arremeter, imagínense ustedes, en este momento, arremeter contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Celebro ampliamente, celebro con mucho gusto que a García Luna le dieron 38 años de prisión. Creo que, por lo tanto, es factible deducir que a Andrés Manuel López Obrador le deberían dar cadena perpetua. Celebro ampliamente la sentencia contra ese corrupto de García Luna y espero que también atrapen a Andrés Manuel López Obrador y que también lo presenten ante la justicia por su sociedad, defensa y protección a los cárteles, por haber entregado la soberanía de México a los cárteles. ¿De qué me habla, senadora? Por favor, va a salir. Luego, ¿por qué se quejan cómo los trata la gente? No vaya a salir con que la prueba es la foto de Andrés Manuel López Obrador saludando a la mamá del Chapo. Qué vergonzoso ver el nivelito que se cargan personajes como Lili Téllez. ¿Qué dijo, por ejemplo, mi querido don David? Y grábeme, don David. ¿Qué dijo Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, uno de los aliados del PAN? PAN, PRI, la misma. Bueno, ¿qué dijo Alito Moreno, don David? Inteligente, integral, que resolviera ese tema de fondo. Yo creo que habrá una resolución y bueno, pues eso lo decidirá un juez en otro país donde está siendo juzgado y bueno, pues se atenderá la resolución que ellos den. Nosotros hablamos por lo que ocurre hoy en el país y bueno, pues García Luna trabajó en un gobierno panista y yo creo que eso pues habrá de resolverlo Acción Nacional. Que a toda madre, ¿no? Ocurrió en un gobierno panista, que lo resuelva el PAN. Si ustedes están aliados al PAN, hijo de la chingada, ¿de qué me hablan? La madre, le quieren ver la cara de pendejo al pueblo, pero no. Ahora sí, como decía el presidente, lo que diga mi dedito, el pueblo no es tonto, Alito. Ustedes decidieron aliarse a ese PAN, ahora también les toca tragarse una partecita de lo que, ¿no? Entendió el que entendió. Híjole, hay tantas declaraciones. Pero bueno, mi querido Ricardo Sevilla,
escucho tus comentarios, tus reflexiones, tus opiniones, porque como yo estaba comiendo huevito con machaca, ya hasta se me atravesó, ya me dolió el estómago del coraje, pero ahí te la dejo votando, mi querido Ricardo. Pues yo la agarro votando, mi querido Vicente, y estoy viendo aquí en mi teleprompter, que es mi teléfono, el portal de Latinos, veo la opinión de Lorenzo Córdoba, no habla de Genaro García Luna, veo la opinión de Denise Dresser, tampoco habla de García Luna, veo la de Héctor de Mauleón, acuérdese que se dan la mano ahí, tampoco habla de García Luna, veo la de Chucho Silva Herzog, y la de todos estos oquetes, ninguno lleva la nota de portada. La nota de portada, hoy hasta ¿Y Loret? Loretito callado, Loretito. Sí, a ver, don David nos ha rescatado, creo que sí hay declaraciones de Loret. A ver, échalas, David. Esto ya se puso sabroso, échalos. Y en lo que tiene que ver con el montaje de Florence Cassés, ha quedado ya incluso demostrado ante las autoridades judiciales que yo no armé, urdí, negocié, ni hablé con nadie para orquestar algo de esa naturaleza. Que en ese momento, al calor de un programa en vivo, era muy difícil darse cuenta de que se trataba de una recreación. Y que mi error fue ese, no haberme dado cuenta. Por ese error, desde hace casi 20 años, he asumido mi responsabilidad, he dado la cara y he ofrecido y siempre ofreceré disculpas. Lo demás, hay que dejarlo muy claro, es propaganda. Propaganda de un régimen interesado en atacar a un periodista crítico. Y como somos tú y yo, Ricardo Sevilla, propagandistas del régimen, somos de los que atacamos a Loretito. Fíjate nada más, yo creo que, mire mi mente tan torcida, Ricardo, Loret le habla a Felipe o Gelipillo le habla a Loretito. Güey, vale más que pasemos como pendejos que como cómplices, porque calderónicamente lo niega también Loret. Y bueno, díganme pendejo, pero no me voy así de fácil a embarrar. Mi querido Ricardo, ahora sí, venga, esto se está poniendo... Y bien dice Toño, mi querido Ricardo, nosotros tristemente tenemos la autoridad moral para estarnos carcajeando de todos estos cabrones, porque por años los hemos estado exhibiendo, por años hemos estado dando cobertura, y el tiempo también nos da la razón, como en algún momento podemos decir que le dio la razón a Gerardo Fernández Noroña, que arriesgó la vida, o a Javier Herrera Valles, que se va a enlazar en unos minutos con nosotros, o a el general Tomás Ángeles de Aguajare, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, Ricardo, ahora sí. No, me llama mucho la atención esta declaración de Carlos Loret de Mola. No habla sobre el caso de García Luna, habla de sí mismo, hace su disclaimer, y el personaje que era ya no lo es. Ahora es otro personaje, dice que no se dio cuenta, ese fue su error. Imagínese nada más, qué terrible que él, trabajando en una de las televisoras más influyentes en ese momento, Televisa, hoy ya no lo es desde mi punto de vista para nada, pero no se dio cuenta. Fue muy difícil darme cuenta en un en vivo, pues que efectivamente eres un imbécil, eres un pendejo. Bueno, eso es terrible, y entonces no se dio cuenta y sigue y seguirá pidiendo disculpas por ello. Lleva 20 años haciéndolo, es decir, lleva 20 años sin darse cuenta, lleva 20 años pendejeándola, y mientras tanto, ahí hay personas purgando cárcel, gracias al descuido, a que este tarado no se dio cuenta. No, cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra, y mejor calladito se ve más bonito, dicen aquí en mi barrio, pero es de una sevicia espantosa. Este personaje ya no es solamente corrupto, sino es un personaje que ha practicado la sevicia, ha mentido descaradamente y ha mentido alevosamente haciendo estos reportajes, estas coberturas especiales y a fondo de las que tanto se jacta, que tienen única y exclusivamente que ver con el golpe a lo que ha sido denominado ahora el segundo piso de la transformación, antes la cuarta transformación. Si se trata de golpear a la cuarta transformación, ahí están duchos los dos, el dúo dinámico de la fake news,
Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, el payaso. Ahí sí están puestos, ahí sí están en la puerta para presentar estos reportajes. Informaciones maniqueas, puntos de vista manidos, información tergiversada, cortada, recortada por aquí, por allá. Este tipo de personajes son absolutamente lesivos, no solamente al periodismo. En el periodismo se repudian, se tienen como un par de personajes soquetes disfrazados que hacen, en el peor de los casos, una especie de montaje, que hacen chistes, hacen estos shows, nada más. Pero han sido perniciosos para la sociedad porque desafortunadamente hay gente que todavía les cree. Y esta postura silenciosa ante el caso de Genaro García Luna, insistimos, se tiene que reflexionar y a fuerte. El tipo es condenado a 38 años de prisión, que por cierto se me hacen pocos para todas las atrocidades que hizo este delincuente. Hoy la propia presidenta lo llama así, es un delincuente y es un narcotraficante, lo dice con todas sus letras. El tipo tiene actualmente 56 años, saldrá, si bien le va, si vive, a los 94 años. Ahí me parece que está buena la cosa porque va a estar en prisión esperando esa luz en el camino que dijo el juez Kogan que le quiere dar. A mí me parece eso incluso hasta cierto punto, híjole, muy educativo para este tipo de personajes. Es culpable, siempre lo fue, lo sabían, no solamente esta conspiración para distribuir cocaína, el falso testimonio, la hipocresía, la doble vida, todo eso, es un criminal que sí fue hipócrita, era lo que decíamos, aparentemente decía que era un defensor de la ley, pero del otro lado facilitaba operaciones criminales y particularmente para beneficio de un cártel de narcotraficantes. Ese es el problema que no ven en la derecha, la corrupción en la política de estos señores que hoy se están echando tierra unos a otros, el Cerillo contra Calderón y viceversa, es un fenómeno que lamentablemente ha existido a lo largo de la historia de este país y de otros, le decía hace un momento, y se manifiesta de muchísimas formas. Ahí están estos sujetos llevando una doble vida. Por un lado se presentan como los grandes policías, servidores públicos intachables, comprometidos con el bienestar de la sociedad, se suben a la palestra, les dan cuerda y avientan una catarata de estupideces y de mentiras, pero por otro lado actúan en beneficio propio, traicionan la confianza del pueblo que les ha sido otorgada, no en el caso de Calderón, porque él llegó por un golpe a la democracia, al corazón de la democracia. Afortunadamente no pudo con ella y todo el sexenio que usurpó la presidencia se lo recordaron, entre otros personajes, el hoy presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña. Los políticos corruptos, Vicente, suelen construir una imagen pública cuidadosamente diseñada. A veces se les van las patas y trasciende por ahí que son unos borrachos como Felipe Calderón, pero utilizan estos discursos populistas, porque son discursos populistas que están diseñados para tocar la entraña de las mayorías, pero la mayoría, cuando ya abrió los ojos, no cree nada, porque lo ha vivido y porque lo ha padecido. Promesas de cambio, apariencias de honestidad, quieren ganar el apoyo del electorado y después cierran la puerta, no reciben a nadie. Es una fachada y entonces es lo que hacen únicamente para evitar el escrutinio. La gente sabe que detrás de esta imagen se esconden este tipo de personajes y sus actividades ilícitas, soborno, desvío de fondos públicos, manipulación de contratos, entrega, todo en las garras de la corrupción. ¿Qué genera eso? Y que ese es el meollo del asunto, el desencanto de la ciudadanía. Cuando los políticos traicionan la confianza de la ciudadanía, se crea este ambiente de desconfianza, no solamente, decía yo, ante estos soquetes corruptos, sino a las instituciones, hacia el sistema democrático incluso en general. Entonces esto puede llevar a una apatía y a una menor participación ciudadana. Eso no se puede permitir. Porque fíjate, también contribuye a la desigualdad social. Es que ese es el meollo del asunto. Hay que entrarle al fondo. ¿Por qué?
Dirán, ¿y por qué contribuye, según tú, Sevilla, a la desigualdad social? Le digo, ¿por qué? Porque es el asunto de los datos duros, porque los recursos que estos ladrones deberían destinar a servicios públicos esenciales como la seguridad, en el caso de García Luna, como la salud, como la educación, son desviados hacia los bolsillos de ellos, hacia los bolsillos privados, hacia los bolsillos de sus cuates, y entonces eso perpetúa ciclos de pobreza y limita las oportunidades para los sectores más vulnerables de la sociedad. Así que, desde mi punto de vista, Vicente, hay que seguir promoviendo la educación política, la educación cívica, la educación familiar desde una temprana edad. ¿Para qué? Para que se continúen formando ciudadanos y ciudadanas críticas y bien informadas que le exijan transparencia y rendición de cuentas a los políticos. Esto, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de este país, no puede volver a repetirse. La ciudadanía activa es un pilar esencial en contra de la corrupción. Si me permites, para que te despidas con un cierre, mi querido Ricardo Sevilla, un comentario final, déjame, a manera de, pues, de reconocimiento, retomar una recopilación de declaraciones que hicieron los amigos de Sin Línea MX, de Gerardo Fernández Noroña y sus enfrentamientos con Genaro García Luna. Y por cierto, yo no sé si usted sabía, pero hay otra mujer, hay otro personaje de la política que también enfrentó en su momento a Genaro García Luna, y creo que al César lo que es del César, ¿no? En este caso, esto es lo que circula en las benditas y malditas redes sociales. Un Gerardo Fernández Noroña, hoy reivindicado por el tiempo y la historia, hoy como presidente del Senado de la República, y hoy también reconocido por su valor, por enfrentarse al que tenía un cártel en Los Pinos, Genaro García Luna. Es usted un cobarde. Si algún compañero, le repito que es un asesino, si algún compañero, por favor, compañeros legisladores, ha finalizado la comparecencia. Para que usted termine en la cárcel, donde debe estar. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino, y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Hay una larga lista de funcionarios que trabajan con ustedes que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Porque además de los asuntos de corrupción que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando, las violaciones sistemáticas a derechos humanos, los civiles asesinados en retenes militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad. He decidido acudir a la Procuraduría General de la República a denunciarlo penalmente. ¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales, sepan dónde están quienes trafican drogas, sepan si hay casas de seguridad, sepan dónde se mueve el Chapo Guzmán, y la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública no sabe nada? Cuando Calderón dice que va a agarrar al Chapo, pues lo agarrará de la mano porque es su cómplice. ¿Quién es el socio fundamental del Chapo? ¿Usted o Calderón o los dos? Le he dicho en su cara permanentemente, y todavía le queda una ronda, que es un asesino, que está vinculado al narco, al grupo del Chapo Guzmán, que es uno de los peores delincuentes que hay en el país y más peligrosos, que vivimos el mundo al revés. Se lo he dicho reiteradamente y usted no ha respondido a esto. Y lo he hecho de frente, no se lo mando a decir. Pero además Anabel Hernández, con mucha valentía en el libro que le di, señala desde el capítulo 9 todos los ilícitos en que usted está involucrado. Es falso que usted combate al crimen organizado. Usted está aliado al Chapo Guzmán. Y le decía que Gerardo Fernández Noroña no fue el único. También la hoy gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en su momento le dijo sus verdades de frente al superpolicía de Felipe Calderón.
referidos. Tiene que ver, senador. Adelante, sea senadora. respetuoso. El cártel más poderoso de la delincuencia organizada está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y que quien la encabeza es el señor que está aquí presente. Hoy hay un acusado, Edgar Valdés, la Barbie, que también lo denuncia. Y su declaración tiene tanto peso, y eso sí le quiere decir, como la de los testigos protegidos que usted utilizó. Senadora, perdóneme que la interrumpa. Permítame. No, perdóname, senadora, es que en términos del acuerdo correspondiente que ha sido leído para todas y todos ustedes y que el secretario lo leyó al inicio de esta comparecencia, solamente se concede el uso de la palabra para referirse al tema de las 4 recomendaciones de derechos humanos que fueron establecidas por la mesa directiva. Por eso le pido, con todo respeto, a nombre de ambas comisiones, que solo se constriña a los temas referidos. Tiene que ver, senador. Adelante, sea senadora. Respetuoso. Tiene que ver, porque creo que aquí los ciudadanos estamos muy lastimados por la actuación de la Secretaría de Seguridad. Y si no se ha podido combatir la delincuencia organizada, es porque aquí la ciudadanía cree, ¿verdad?, que el cártel más poderoso de la delincuencia organizada está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y que quien la encabeza es el señor que está aquí presente. Por eso es que sí se debe de investigar esta denuncia, como lo han dicho todos, varios senadores de aquí, de diferentes partidos. Esto es muy grave, pero si se le dio toda la credibilidad a testigos protegidos como el Pitufo para llevar a la cárcel al comandante Valle y a otras generales, ¿por qué no darle también toda la importancia y toda la validez a los comentarios que hace una persona dando rostro, dando firma y desde un penal donde él controla? Fíjese nada más cómo son las cosas, ¿no? Laida Sansores, con tremendos pantalones, hoy es gobernadora de Campeche y puede dormir tranquila. Hoy Gerardo Fernández Noroña, al que le llamaban porro, rijoso, lo subestimaban, lo ridiculizaban, hoy es senador presidente del Senado de la República, de la mesa directiva del Senado de la República. El tiempo, yo siempre lo he dicho, el tiempo nos da la razón. ¿Y cómo ha pasado el tiempo, para cerrar y escuchar los comentarios finales del maestro Ricardo Sevilla? Que hasta en tercer grado de Televisa, Denise Merker les pone una barrida a todos. No me puedo imaginar a un Raimundo Rivapalacio escuchando a su compañera, a su colega Denise Merker, básicamente cacheteándolo así con cachetadas guajoloteras, porque uno de los cómplices mediáticos de García Luna, siempre lo hemos sostenido, ha sido, fue y seguirá siendo Raimundo Rivapayaso. Yo sigo preguntándome cuál es la sorpresa. Leí con mucha atención lo que mandó el expresidente Calderón. El hilo de tweets. Donde dijo que pues, nunca tuvo evidencias. Hay que recordar que antes de que fuera secretario de Seguridad Pública, fue quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal. Federal de Investigación, sí. Y yo quiero decir que la detención y el montaje de Florence Cassé fue previa a que fuera secretario de Seguridad Pública. Quiero decir que hoy sabemos que detuvo a un indígena, que se detuvo también en esa unidad, a un indígena otomí, acusado de secuestro, y después se reveló que no tenía nada que ver, que era un hombre que trabajaba en la central de Abasto. Se inventó la banda del Zodíaco para mantener a Florence Cassé en la cárcel. Se inventó a una banda que se llamaba de Mohamed, que eran albañiles que fueron detenidos, y tenemos testimonios de dónde fueron detenidos, a los cuales se les puso junto a 2 víctimas de secuestro y pasaron 18 años en la cárcel. Esto ocurrió todo antes de 2006. Es decir, cuando lo nombran secretario de Seguridad Pública, teníamos evidencia de que el comportamiento respecto a ciertas, no torturar, no montaje, no inventar delitos, todo eso ya estaba a la luz pública. Entonces, a mí sí me sorprende que todavía hoy se diga, no, pero pues sí, no nos dimos cuenta. ¿Cómo que no nos dimos cuenta? La reportera que estuvo haciendo el caso de Florence Cassé era colombiana, y la gente de Genaro García Luna la amenazó con expulsarla del país si proseguía, digamos, con la investigación. Entonces tampoco nos cae de sorpresa. Pero sí, déjame. Y yo pregunto, ¿y Rivapalacio
cómo amaneció del hígado después de escuchar sus verdades por parte de la periodista Denise Merker en tercer grado. Ahora, si Denise Merker y los periodistas sabían, si lo sabía Noroña, si lo sabía Laida, ¿cómo podemos aceptarle a Felipe Calderón que diga que no sabía el espurio? Mi querido Ricardo Sevilla, cierro contigo. Sí lo sabía, lo entendía e incluso participaba del negocio. Es simple y sencillamente la hipocresía. Yo quisiera pensar que en efecto el tiempo coloca todo en su lugar, en sus justas dimensiones. No le tengo tanta confianza al tiempo, yo le tengo más confianza a las autoridades, a la ley, a la transformación, a eso le tengo más confianza. ¿Por qué? Porque si vamos a los personajes de la historia, Luis Echeverría Álvarez murió tranquilamente, Gustavo Díaz Ordaz, lo mismo, José López Portillo igual, Miguel de la Madrid, y bueno, quién sabe cuál vaya a ser el destino de Carlos Salinas de Gortari, pero todo apunta a que tranquilamente, no todos los delincuentes, no todos los ladrones purgan las penas que deberían. Yo celebro que en esta época las cosas estén cambiando, pero para ayudarle al tiempo, justamente hay que ser más participativos en política, hay que educarnos un poco más en ese sentido. Y bueno, decía yo que este personaje sí es Jean-Claude Román, el protagonista del Adversario, porque es un personaje absolutamente cínico. En el caso de Jean-Claude, él se hizo pasar por médico, decía que trabajaba en la OMS, engañó a familia, engañó a amigos, y este personaje decía Calderón en una de sus entrevistas, porque ahora ha estado dando muchas entrevistas, desde luego a la derecha, aquí diría los argentinos, ni en pedo no la daría, porque sabe que no son entrevistas a modo. Bueno, Felipe Calderón decía, es que los hijos de Genaro García Luna creen que su padre no es un delincuente. Pues claro, lo creían y lo han creído mucha familia y muchos amigos de personajes que han terminado haciendo colapsar familias y naciones, llevando a cabo la mentira, personajes que son completamente diabólicos precisamente por esa doble vida que llevan. Yo no diría incluso doble, sino triple, llevan muchas. Son personajes, y hay que tener mucho cuidado con ellos, que son egocéntricos, que son fundamentalmente cobardes y que han arrastrado a toda una nación precisamente víctima de todos estos engaños, de toda esta cobardía. Entonces hay que estar muy atentos porque eso no puede volver a repetirse en ningún momento, y sobre todo hoy que estamos siendo prácticamente protagonistas, partícipes de una transformación, y de una transformación que efectivamente está siendo profunda. A mí me encantaría que en efecto en este sexenio o en los venideros se impulsaran muchas reformas que tuvieran a expresidentes como estos que acabo de mencionar. Unos ya murieron, ya no hay caso, pero estos últimos que están muy tranquilamente y muy campechanamente. Vi a la señora Reynaider tratando de lanzar alguna paletada de arena sucia, como siempre, de chapopote en contra del hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador. No le funciona, pero ahí está Peña, ahí está Calderón, ya se fueron de España. Andrés Manuel López Obrador continúa en este país, está él tranquilo, sabe, y yo lo veo de esa manera, hizo un excelentísimo trabajo, dejó una herencia política, un legado también en la lucha social, así que no vengan con ese tipo de cosas. Hay que cuestionar, y hay que cuestionar fuertemente, y me parece que Denise Merker lo ha hecho bien, lo ha estado bien, ha dejado incluso desencajados a Sergio Sarmiento y a Vicente, ojalá fuera Vicente Rivapalacio, ese me quedé, a Raimundo Rivapalacio, los ha dejado enojados, enardecidos. ¿Por qué? Pues porque esos personajes son unos chayoteros, porque han sido cómplices, porque los medios de comunicación de la derecha han sido cómplices. Eso no hay que dejar de enfatizarlo, porque han callado
han omitido, no les ha cuadrado, precisamente porque han recibido mucho dinero, mucho chayote, y eso tampoco en los medios de comunicación puede volver a ocurrir en ningún momento, mi querido Vicente. Lo has dicho bien, maestro Ricardo Sevilla, suscribo. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia que tanto te respeta, que tanto te aprecia, para que te sigan apoyando en redes sociales y en tus trincheras, maestro? El cariño, el respeto es mutuo al público memorioso, a la gente, al pueblo de a pie que nos ve y que nos defiende con su preferencia. Les mando muchos abrazos. Síganme, respáldenme en mis redes sociales, por favor. En X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganos en Paralelo 24, en Los Datos Duros, en Hojas de Ruta, que también estamos haciendo ahí documentales, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos miembros orgullosos y pujantes y nostálgicos de los datos duros. Permanecemos muy atentos a la información, mi querido Vicente, te mando un fuerte abrazo y ya nos estamos tardando. Dijiste que son mezcales, yo no le entro al mezcal, me cae muy mal, yo soy más de ginebra. Pues nos vemos pronto con ginebras y mezcales, mi querido Ricardo, para hablar del libro que se viene. Estamos al pendiente, maestro. Abrazote.